Bueno, en primer lugar, en el Cauca se está implementando los Centros de Coordinación Integral SECAI. Es un plan que se está desarrollando a través del Plan Colombia Fase 2, que está financiando Estados Unidos. Esto ha hecho que los territorios indígenas, campesinos y afro tengan copamiento militar. O sea, están copados militarmente para poder controlar y supuestamente liberar el territorio. Pero lo que están haciendo es, en primer lugar, un proceso de cooptamiento social, un proceso de debilitamiento social, porque están generando, digamos, rupturas, están involucrando a los niños, a las mujeres, los enfrentamientos son constantes, hay escuelas dañadas, casas afectadas, hay niños y mujeres heridos, hay campos minados que también hemos encontrado con los animales que han sido afectados, también personas han sido afectadas en los campos minados. Esa es, digamos, la situación que hay en este momento. En este momento hay alrededor de unos 12.000 soldados en el norte del Cauca, supuestamente protegiendo a la población civil, pero lo que hemos encontrado es mayor inseguridad. Se han agudizado los combates, hay muertos de lado y lado, de la policía, del ejército, de la guerrilla, ¿sí? Pero ninguno da el brazo a torcer. Pero los más afectados ahí son las comunidades. Así es como han habido amenazas a líderes, amenazas a autoridades indígenas, asesinato a líderes, como sucedió pues el asesinato ahorita en enero, el compañero es asesinado en primer lugar por tener una posición de respeto, de exigibilidad de la autonomía, de decirle a los actores que no más que se acojan al derecho interhumanitario, y fue asesinado. Y de ahí en adelante las comunidades han tenido alrededor de unos 15, 20, 40 amenazas a líderes, ¿sí? Y eso es lo más preocupante. Y eso llamó y llevó a la comunidad a caminar. Se está haciendo una marcha en este momento desde Santander de Quilichao, Caloto, pasando por Tacuello, Toribío, Jambaló y llegar a La Esperanza. En este recorrido se está recordando la memoria de los mártires indígenas, campesinos asesinados. Encontramos la memoria del 2001, cuando fueron asesinados 7 integrantes del resguardo de Canoas, guardias indígenas, el asesinato del padre Álvaro Icocho Cue en el año 84, el asesinato del exgobernador del Cabildo de Delicias, apellido Fernández, el asesinato de Marino Mestizo allí en Toes en el 2010, el asesinato de los 20 indígenas asesinados en la masacre del Nilo en el año 91, y de ahí para sin número de compañeros y compañeras asesinados. Estamos recordando y diciendo no más a la guerra, no más a ese conflicto, démosle otra salida a la guerra, y de ahí venimos posicionando la propuesta de paz, una propuesta de paz con un mínimo de 5 puntos que planteamos que se debe establecer, que se deben de fortalecer los diálogos humanitarios regionales, que eso permitirá fortalecer y dar un respiro a la lucha social, y que el gobierno no se abrogue el tema de la paz como que él tiene la llave, sino que la llave la tienen los poderes sociales en Colombia. Y los 5 puntos del mínimo son: primero, es el no reclutamiento de los niños, tienen derecho a crecer, a vivir, tienen derecho a sus sueños y a tener una familia. 2, el tema de los campos minados, o sea, evitar no colocar campos minados en las escuelas, cerca de la escuela, en los caminos, en los cultivos, porque está afectando la armonía y la tranquilidad territorial. 3, el tema de la mujer, o sea, que la mujer no sea utilizada como botín de guerra, sino que la mujer sea respetada, no sea violentada, como ha pasado allá, que han sido mujeres, más o menos unas 8 o 10 mujeres asesinadas, violadas, involucradas en el conflicto armado. También el tema del desplazamiento interno, o sea, que se respete, que no se amenace a los líderes, no se amenace a las autoridades, y que si tenemos desplazamiento interno lo haremos en los sitios de asamblea permanente, y que como tal la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas deben implementar la logística para pernoctar en esos espacios. Y quinto, el tema de la autonomía.
Cada organización tiene su autonomía y los actores armados, el gobierno, la fuerza pública, la guerrilla, debe respetar esas autonomías y debe reconocerse ese derecho a la organización y la autonomía. Esos son como los mínimos puntos que hemos planteado y que pues se pueden ampliar, y lo que hemos posicionado aquí en este encuentro para que pues les sirva de insumo, de elementos para que en sus regiones los podamos fortalecer. Igualmente estamos llamando al suroccidente, los 4 departamentos, Cauca, Valle, Putumayo, Nariño, Caquetá, para que nos reunamos. La problemática de la tierra es igual, las amenazas son las mismas, entonces tenemos que unirnos, tenemos que organizarnos para mirar estrategias, primero, de defensa territorial, 2, de articulación y 3, de movilización. Esas son como las tareas que han quedado planteadas en este encuentro nacional. Semana Colosa, mientras estamos aquí como organización haciendo las denuncias correspondientes a lo que está generando esta empresa, ellos en Cajamarca están haciendo lobby, ¿sí? Ellos están hablando con los cultivadores de frijol, están hablando con todas estas organizaciones para decirles yo les financio su proyecto, ¿sí? Para que ustedes puedan adquirir desarrollo. Pero lo que no sabe la comunidad es que ellos van tras de algo muy grande, y es el desplazamiento, y es que esos proyectos que ellos financian son una mentira y una vergüenza con respecto a lo que se ve a nivel nacional, ¿sí? Dice la multinacional a nivel nacional, la Anglo-Gold Ashanti ha invertido 340.000 millones de dólares, ¿sí? En ese proyecto. Y entonces le decimos nosotros a los cajamarcunos y a los tolimenses, ¿dónde se ha visto el desarrollo para el municipio que se va a ver afectado por una minería a cielo abierto? No se ha visto. Le dan migajas a todas estas organizaciones que se dejan comprar. Eso hacen ellos. Se quieren meter en el consejo municipal, ¿sí? Quieren hacer el EOT, el esquema de ordenamiento territorial, mientras en Cajamarca es considerada despensa agrícola de Colombia y no contempla la minería en este territorio, ellos a la fuerza la quieren meter en el EOT del municipio. Y entonces la pregunta es, ¿será que vale la pena defender los intereses de los campesinos, no solo de Cajamarca sino de los tolimenses? Hay que dar la lucha y hay que dar la pelea. Cuando las organizaciones, porque no es solo Conciencia Campesina la que defiende la colosa, ¿sí? Hay muchas organizaciones en Cajamarca que le decimos sí a la vida y no a la minería, ¿sí? Nos dicen, o ellos salen diciendo, no, es que ese es un grupo revolucionario, es que se pertenecen a un grupo de izquierda, nos estigmatizan, ¿sí? Nos señalan, ¿sí? Pero nosotros le dejamos claro al mismo pueblo tolimense, al mismo pueblo colombiano, y es que en estos movimientos convergen religiones, campesinos, grupos políticos, todos convergen en un tema central que es el agua, ¿sí? Y entonces, ¿por qué nos dicen eso que pertenecemos a estos grupos? ¿Sí? Hemos recibido amenazas, y las hemos hecho públicas a nivel nacional, ¿no? Que pertenecemos a un grupo armado y que nos desmovilicemos, nos tratan con alias, ¿sí? Cuando somos campesinos de toda la vida de la región. Entonces es increíble todas las artimañas que ellos utilizan para posesionarse del territorio. Ahora en este tema de que convoca Planeta Paz aquí en Bogotá, ¿sí? Donde convergen todas las organizaciones y miramos un mapa de cómo está el territorio en este momento, yo le hago una pregunta a los colombianos, y es que el territorio colombiano fue subastado, fue entregado a las multinacionales y a gobiernos extranjeros. Toda la región andina, toda, incluyendo páramos, están concesionados para extracción minera, para crear hidroeléctricas, ¿sí? Para hacer las extracciones de petróleo. Y entonces dice uno, bueno, salimos de la región andina, yo vendo mi tierrita y me voy para otro lado, ¿sí? Pero si llegamos a Bogotá, vemos el problema de las mineras en el sur de Bogotá, las canteras que hay en el sur de Bogotá.
cómo ponen en riesgo las comunidades de Río Tunjuelito, ¿sí? Cómo en estas goteras de las ciudades que, como en Bogotá, como en Cali, como en Medellín, todos los desplazamientos de los campesinos, de los indígenas, vamos a llegar no a la clase social alta de las ciudades, sino vamos a llegar a los estratos más bajos de las comunidades. Cómo se genera en estas regiones el pandillismo, todos estos temas por la supervivencia. Bueno, entonces dice, yo vendo mi tierrita y me voy, ¿sí? Pero si vemos el territorio, y entonces se dice, bueno, nos queda la parte de los llanos, pero colombianos, los llanos les fue entregado a los brasileños, a los japoneses, para hacer grandes monocultivos de palma de cera, de aceite. Y entonces la pregunta es, o defendemos el territorio, o qué hacemos, o para dónde nos vamos. Entonces, esto no es un problema ni de la Colosa, ni de las comunidades, eso es un problema de todos, ¿sí? Y aquí debemos trabajar sobre un tema central, y es que si se entrega el territorio, ¿sí?, para que estas empresas, estas multinacionales hagan sus fechorías, están alterando nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra biodiversidad, pero con algo bien importante que es el agua. Para todos estos emprendimientos petroleros, mineros, hidroeléctricas, están utilizando el agua, ¿sí? Y seguimos diciendo, el problema nacional es el agua. Y si aquí hay que considerar, por ejemplo, lo que hace la marcha patriótica, lo que hace el Congreso de los Pueblos, se respeta todos estos movimientos, ¿cierto? Pero todos, si queremos llegar a visibilizar el problema nacional, trabajemos sobre un tema central que es la defensa del territorio, soberanía y seguridad alimentaria y el agua. El agua como eje central de la problemática nacional, porque es que eso lo vamos a ver en un futuro, porque entonces cuando ustedes ven que el territorio está concesionado, por ejemplo, para las multinacionales extractoras de oro por 30, 40 y hasta 70 años, el país no va a soportar un impacto de esta magnitud. Entonces la invitación es a que los colombianos se pronuncien, porque es que se están viendo afectadas las generaciones actuales y las futuras generaciones. Bueno, el gobierno anterior y este gobierno, las políticas públicas o lo que ha planteado, digamos, en sus planes de desarrollo, no han respondido a los intereses de los procesos y las comunidades de Colombia. O sea, nosotros hemos planteado, por ejemplo, el tema de, digamos, en el plan de desarrollo, por ejemplo, de que esté contemplado todo el tema de la protección, todo el tema del territorio, todo el tema de la soberanía, pero al contrario, ahí lo que se hace énfasis de que el gobierno o el Estado requiere unos recursos y como tal tiene que buscarlo y tiene que generarlo, y por eso implementan las 5 locomotoras, y la más agresiva es toda la locomotora minera, y esto se ajusta, digamos, al plan que tienen, porque han planteado en primer lugar el tema, digamos, de ir, digamos, segregando, ir rehabilitando los derechos, y lo planteamos en ese sentido. La privatización y la corrupción que se vive en Colombia y en las entidades estatales es muy grande, así como se ha visibilizado en días anteriores o estos días, y todo lo que está dando en las cortes y todos los que hay detenidos en este momento. Pero especialmente en el campo indígena, la situación, digamos, del tema de las leyes, pues realmente es una negación. Aunque han creado, por ejemplo, en el tema de tierra, restitución de tierras, un capítulo especial para indígenas, para que, digamos, no nos pronunciemos frente a la consulta, encontramos de que eso está supeditado a que si el gobierno tiene plata. O sea, nosotros sí tenemos derechos, nos reconoce derechos, pero para cumplir los derechos el gobierno tiene que tener una plata, y esto se sujeta a la regla fiscal. La regla fiscal reconoce el derecho, pero si no hay plata, entonces no se aplican los derechos. Entonces, por ejemplo, así demandemos, así digan, no, es que las comunidades tienen derecho a que tengan una reparación familiar o una reparación colectiva,
pero si no hay plata, simplemente se reponen los derechos y hasta ahí llegó, digamos, ese reconocimiento. ¿De qué se trata esta regla fiscal o este? Bueno, la regla fiscal lo que es de que el gobierno tiene que tener, digamos, recursos en un fondo que garantice, digamos, el cumplimiento de derechos. Y si no lo tiene, entonces se aplica la regla fiscal, porque si no hay recursos, se le reconoce el derecho, pero no será, digamos, no será restituido el derecho. Eso es lo que plantea. Esto fue aprobado en diciembre del 2011 en el Congreso de la República. Y es una ley lesiva, porque realmente es cortar de tajo la esperanza, cortar de tajo, digamos, el sueño que tienen las víctimas, los desplazados, de exigir pleno reconocimiento y resarcimiento de sus derechos. Eso, o sea, ahí está la trampa. Está la ley, pero está esa regla fiscal que echa la trampa, que realmente limita ese derecho. Y en las comunidades también otra situación que hay muy grave es el tema de la consulta. O sea, la consulta hoy se está reglamentando sin consulta. O sea, el gobierno está preparando un proyecto de ley para establecer la consulta sin consultar cómo queremos que la consulta se debe desarrollar, o se debe implementar o se debe desarrollar en las comunidades indígenas, las comunidades afro. Pero hoy los campesinos también están diciendo, ellos también tienen derecho a la consulta. Entonces eso ya se está generando, digamos, una conciencia muy grande en ese aspecto y creemos de que sí hay un derecho y como tal se debe consultar, digamos, y no de la misma manera tienen derecho a la consulta, a cuál debe ser, digamos, a qué derechos tienen ellos y cómo deben desarrollar sus planes y sus proyectos, digamos, de vida y cómo los municipios y el Estado deben garantizar los derechos. Eso es, digamos, un aspecto que están dando. Y la otra que hay es que el gobierno en el Cauca, por ejemplo, en vez de crear condiciones de vida y en vez de fortalecer y defender la vida, la está agrediendo. ¿Cómo la está agrediendo? Implementando estos centros de coordinación integral SECAI, militarizando el territorio, agudizando el conflicto, ¿sí? Y tratando de involucrarnos en la guerra. Entonces allí prácticamente nos está colocando en alto riesgo a todos, a indios, a campesinos, a negros, ¿sí? Y a pobladores urbanos. Yo creo que decimos, ya paremos esta guerra, demos la otra salida, pero claro, hay un interés corporativo, transnacional que está detrás de eso, porque la resistencia en el Cauca ha sido milenaria, ha sido fuerte, entonces quieren debilitar la resistencia para empezar a tomar y a sacar los recursos. Nacional tenemos la locomotora minera y vamos a hablar de regalías. Vamos a repartir la mermelada en todo el pan, ¿cierto? Entonces que a Cajamarca le va a llegar una cantidad de dinero para que él genere desarrollo, ¿sí? Pero también hablemos del TLC. Dice el gobierno, vamos a darle participación a la comunidad campesina generando producción agrícola, por ejemplo, ¿sí? Entonces llegan y dicen, amigos campesinos, sembremos maíz, casi maíz, sembremos maíz, que el maíz es una buena opción para generar economía campesina, ¿cierto? Pero qué triste cuando por ejemplo pasa en el Tolima y pasa en Colombia, que en este momento hay una super cantidad de maíz que tenían presupuestado que el maíz valiera 110.000 pesos la carga. Traen maíz del Ecuador, traen maíz de otras partes del país y el maíz de Colombia ahí está. Y ahí están los pobres campesinos llevando el arrume con el maíz. Vamos a trabajar el tema de aguacateros, ¿sí? Los campesinos tumbaron los cultivos de café para sembrar aguacate. Que el aguacate iba a generar economía, que iba a generar desarrollo, que llega el TLC y que es la oportunidad para que ellos puedan mejorar su economía campesina. Tumbaron los cultivos de café y sembraron aguacate. Ahorita los aguacateros no saben qué hacer con los aguacates porque no se los compran, ¿sí? Están embalados con ese cultivo. Llegaron los aguacateros, pero también llegaron las multinacionales como Monsanto a vender sus productos químicos, a implementar que para mejorar la calidad del cultivo vamos a venderle productos químicos de etiqueta roja, de etiqueta azul, altamente contaminantes.
Y esto es algo que toma, por ejemplo, la multinacional Anglo-Gol Ashanti en Cajamarca. Dicen, pero es que los campesinos de Cajamarca son los más contaminadores que hay en el país por la implementación de los insumos químicos. O sea, juegan con esto todo el tiempo, ¿cierto? Entonces nosotros los campesinos no somos tan tontos. Le decimos al Anglo-Gol, mire, si yo compro un producto que beneficia mi cultivo, ese producto no lo elabora el campesino, lo elabora una multinacional como la Bayer, como la Monsanto, que también tiene sus intereses, ¿sí? Hablemos de los productos transgénicos, el maíz. Cómo el gobierno nacional en esas políticas de arrasar con todo y generar desarrollo prohíbe la continuidad de las semillas, ¿no? Que es que ahora tenemos que comprarle las semillas a casas comerciales porque las semillas que tenemos en nuestros campos no es buena, ¿sí? Ya es un delito conservar la semilla, ¿sí? Que consumir gallina criolla es delito. Entonces le pregunto a los colombianos quién se ha muerto por consumir gallina criolla o por consumir huevo criollo. Y eso es un delito. Entonces, dice, ¿cuál es la política de este gobierno y cuál es el desarrollo que le trae a las comunidades en general? Es una gran mentira lo que dicen ellos. Que el TLC va a generar desarrollo para las comunidades es falso. Aquí con el TLC nos van a inundar de carros, nos van a traer productos, todo lo que les sobre a los estadounidenses nos lo van a traer y nos lo van a meter a los colombianos. ¿En serio? A los estadounidenses no les va a servir nuestra comida. ¿Por qué? Porque ellos van a pedir comida limpia, ¿sí? Y nosotros cultivamos con químicos, ¿sí? Y entonces, ¿qué le mandamos nosotros a los estadounidenses? Van a acabar nuestra identidad. Y sin mentirle, amigos colombianos, no se nos haga extraño que dejemos de estar consumiendo nuestras comidas típicas para comer hamburguesas, enlatados, que a eso nos vemos abocados con estas políticas del gobierno nacional. Bueno, en el Cauca desde hace 40 a 45 años las FARC hace presencia, inclusive esa presencia ha generado también pues, muchas tensiones porque no han respetado la autonomía, no han respetado la organización, se han hecho acuerdos, digamos, de respeto, digamos, a la vida, al territorio, como el acuerdo de Bitoncó en el año 85. Otros acuerdos, el acuerdo de Casaverde, donde se respetaban las autonomías, se respetaba todo el proceso, digamos, de los planes de vida de las comunidades indígenas, y se comprometían a no reclutar a los niños, pero eso no lo han cumplido ni lo han respetado. Esto, digamos con las FARC, la tensión es más por el modelo, digamos, o el proyecto de país que ellos tienen planteado. Ellos plantean que van a tomarse el poder con las armas, ¿sí? Con la revolución armada. Llevan pues 50 años y pues realmente no hemos visto el avance, no hemos visto, digamos, las condiciones para que esta revolución se dé. Y pasarán otros 50 años y seguiremos en la misma situación de conflicto y guerra, y los que estaremos llevando en la mayor parte seríamos los civiles. La otra situación que hay es, pues bueno, que ellos dicen que ya llevan allí sus 40, 50 años y como tal, pues ya se creen dueños, ¿no? Se creen dueños y entonces pues de que ellos también son una autoridad y como tal, por eso entonces cuando a veces las autoridades indígenas a veces se nos pasa de alto alguna situación, problemas con algunas comunidades o comuneros, que ellos lo asumen, pero el manejo es digamos de táctica militar, y a veces lo que hacen es generar desplazamiento, lo que hacen en general es asesinato o fusilamiento, que ellos llaman, ¿sí? Por problemas que se dan. Entonces esa es la forma de ellos actuar, mientras que nosotros cuando aplicamos el proceso de justicia, el proceso de la armonización territorial, es un proceso de educación, un proceso de llamado de atención, un proceso de corrección, y la familia y la persona puede vivir en el territorio, siempre y cuando se comprometa a cambiar. Pero allá, pues, le dan un plazo de 3 días y la situación la ven muy grave, tiene que irse a abandonar todo, o si no,
a mayor parte del fusilamiento. Esa es, digamos, una forma, digamos, que no contrasta pues con la lucha indígena y con la forma de nosotros vivir. Y la otra situación que se da con ellos es un poco el tema, digamos, de la autonomía. Nosotros decimos, bueno, su territorio es nuestro, aquí mandamos nosotros, y entonces eso ya incomoda a la guerrilla, incomoda al gobierno, incomoda también a los otros, ¿sí? Entonces generan ya las tensiones también. Entonces son como uno de los temas que hay. Y la otra que hay es, digamos, ese tema, digamos, de las posturas. Entonces hemos hablado, digamos, de defender el territorio, hacer respetar el territorio, respetar nuestros planes de vida. Entonces, cuando planteamos esa postura, ustedes nos dicen que nosotros somos gobiernistas, que somos entreguistas, ¿sí? Eso nos dice digamos, la guerrilla. Pero también el gobierno dice que nosotros somos colaboradores, que nosotros somos subversivos y que nosotros pues los tenemos en las casas. Eso lo dice el gobierno directamente santo, lo dicen los ministros. Entonces prácticamente ambos actores nos estigmatizan, ambos actores nos persiguen, ambos actores nos matan. Entonces decimos no, entonces que pues decimos que ninguno de los dos nos representa. Igualmente están los paramilitares. En la zona desde el 2001 estuvo el bloque Calima, después de la movilización del año 97, del 2008, pues vemos de que no, que eso es una farsa porque ahí siguen presentes las águilas negras, siguen presentes la nueva generación, los internacionales, los rastrojos, siguen presentes otros que siguen amenazando, pero que uno ve que están ligados más al tema del narcotráfico, están ligados más al interés corporativo minero, y es una estrategia que están utilizando el fuego sucio para poder, digamos, amedrentar, arrinconar y debilitar, digamos, el proceso de resistencia civil que tenemos ahí en las comunidades. Y también pues están las tensiones que se han presentado, digamos, con organizaciones agrarias, por ejemplo, con Suagro, también con algunos integrantes de PCN, pero bueno, estamos tratando de limarlas, estamos tratando de hablar, estamos tratando de superarlas. Yo creo que nos ha faltado un diálogo más fluido, más abierto, más respetuoso, más de reconocimiento. Entonces creo que es una tarea que también tenemos allí. Hemos dicho que no podemos caer en el juego de estar agarrados entre nosotros, entre los indios, los negros, campesinos, cuando somos de la misma clase, somos pobres, somos marginados, tenemos una misma amenaza que es el tema de los derechos, el tema del territorio. Entonces yo creo que sobre eso tenemos que comenzar a trabajar para superar y comenzar a establecer unidad, comenzar a articular acciones de movilización por la defensa de nuestro territorio, por la defensa del agua, por la defensa de la vida, y así irnos articulando los procesos, como por ejemplo lo han venido planteando los compañeros de Cajamarca, del Quimbo, de arriba de Santurbán, del Careperro, del Chocó y otros procesos de Nariño, de la costa pacífica. Y de esa manera es el único camino que encontramos en ese momento para poder defender nuestros derechos y nuestro territorio. Desde Cajamarca, cuando nosotros vemos las noticias, cuando por ejemplo en Jambaló, Toribío, ¿sí?, llegan estos grupos y atacan a la población civil, Cimentile a la gente le duele. ¿Qué culpa tienen las comunidades de los problemas que generan estos enfrentamientos entre el Estado y estos grupos al margen de la ley? ¿Sí? Nos duele muchísimo ver cómo los niños caen en la guerra. En Cajamarca, y me da miedo tocar este tema porque eso se sabe a leguas, que por Cajamarca hay un corredor de estos grupos que unen Tolima, Huila, Caquetá y Cauca, ¿cierto? No se ven en el territorio de estos movimientos, pero sí cuando comenzó la organización y cuando comenzaron los movimientos en Cajamarca a hacerle oposición a la multinacional, comenzaron a haber denuncias, lo que les contaba anteriormente, ¿cierto?, como amenazas a los líderes que nos oponemos al proyecto minero. Y también aquí nos ponen entre la espada y la pared. Frente a los comunicados que las FARC ha emitido, frente a las posturas y acciones que el movimiento indígena ha adelantado,
no son nuevas, ¿no? Son constantes que llegan allí en la página de ellos. En el 2009 le enviamos una carta al secretariado de las FARC planteándole, digamos, como un debate público, diciéndole, bueno, cuál es el proyecto de país que las FARC está pensando y cómo cabemos los indígenas, los negros, los campesinos en ese proyecto de país. ¿Sí? Y si el único camino es las armas, la vía armada, la guerra, o hay otras opciones. Lo hacíamos porque estábamos muy asediados por todo el tema de ese conflicto. Decíamos, no, hay que mirar, hay que crear las condiciones. La respuesta que ellos dan, inicialmente dicen, listo, ¿qué hacemos? Miremos las condiciones. Entonces se plantean medios como por ejemplo videoconferencias, o se planteaban vía Skype o del nivel internacional para los debates. Y los debates los planteamos en 3 escenarios. ¿Sí? El problema territorial, ¿sí? El tema, digamos, de los mínimos que te hablaba hace rato del conflicto, y cuarto, cuál era el proyecto de país. Esos eran como los temas que íbamos a plantear, porque nosotros veíamos que nosotros éramos un estorbo en la revolución y en la lucha que estaban planteando. Decía, bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer los debates? ¿Estamos dentro de la agenda del proyecto de país de ellos o no? ¿O somos un estorbo? Ese es el debate que vamos a plantear. Luego, en el 2010, otro comunicado, pues un poco diciendo de que pues reconocen las comunidades indígenas, de que la lucha es similar y que tenemos los mismos objetivos, ¿sí? que hay diferencias de métodos, es cierto, pero que al final apuntamos a un objetivo. Y de pronto hablan que las recuperaciones de tierra se han hecho, digamos, con el apoyo de ellos. Y ahí ya nos pone en conflicto, ¿no? Cuando plantean ese tema. Porque si bien es cierto, la recuperación de tierra lo hicimos en el año 70, desde 1905 con Manuel Quintín Lamer, luego en 1970 con el CRIP, y hemos recuperado alrededor de 200.000 hectáreas de tierra en el departamento de Cauca para las comunidades indígenas. Pues hay que decir que fue con el tesón, la fuerza, la decisión organizativa de las comunidades indígenas. Primer paso, ¿sí? Y ahora, digamos, que digan que ellos nos han dado la mano, pues sí, pues de pronto en algún momento, en un espacio muy mínimo, pero no decimos que en su mayoría, que el 70 o el 80% pues haya sido, digamos, que hayan apoyado. Nosotros hemos hecho con esfuerzo propio, porque si no, eso ya sería malas interpretaciones y podríamos tener problemas con el tema de la tierra y el mercado. La otra tiene que ver un poco con el tema del conflicto. O sea, ellos dicen de que en el conflicto nosotros con la posición de neutralidad, pues simplemente nos vamos para un lado y para otro. Y que en eso tenemos que decidirnos, y que tenemos que estar en la orilla que es, y no en la orilla equivocada. ¿Sí? O sea, nos quedamos en la orilla de la derecha o en la orilla de la izquierda. Y el que se quede en el medio, que ya se convierte, como dijera, en un estorbo, en un objetivo. Y por eso, digamos, leemos que las amenazas que han habido, los asesinatos, ha sido por eso, porque nos encontramos como en el medio, como que sin coger para allá y para acá. Y el ejemplo que hemos colocado es que el conflicto y lo que está pasando hoy es como un gran río que está cruzando y hay un puente. Y ese puente no tiene barandas para agarrar. Entonces no tenemos que estar firmes allí, ni para allá ni para acá. Tenemos que mantener firmes en la autonomía. Y ese tema de autonomía es lo que no les ha gustado, ¿sí? Esa es la situación que se da con los comunicados. ¿Y qué es el CRIC? El CRIC, en primer lugar, dice que se debe reconocer y se debe respetar la dinámica de la lucha indígena milenaria. ¿Sí? O sea, nosotros son 520 años de lucha y resistencia. Ellos llevan 40 y 50 años. ¿Sí? Y como tal, entonces, nosotros hemos aportado y hemos dado nuestra fuerza a ese proceso de lucha por cambio social, pero desde lo civil, desde lo organizado y desde la libertad de pensamiento, ¿sí? Y no homogeneizado, ¿sí?
que si en cierto momento nos encontramos, pues nos encontraremos, pero todavía no nos encontramos porque las dinámicas son distintas. Debemos de respetar nuestro plan, eso es lo que plantea el CRIC. Y la otra que plantea el CRIC es el tema, bueno, busquemos la salida negociada al conflicto armado, que ya es hora, porque lo que estamos perdiendo aquí es la población civil, ¿sí? Las personas más civil, y que colocan los territorios de la Marina como un escenario para los debates y los debates públicos con las FARC, con el gobierno, pero también para ir construyendo una propuesta de paz participativa, comunitaria. Eso es lo que plantea directamente el movimiento indígena Socotrón. Uno se pregunta qué nos une, ¿sí? Si es que cada uno de aquí nos sale en canas, pues cada uno defendiendo su organización, defendiendo su movimiento, ¿sí? Pero ¿qué nos une? ¿Qué es ese algo por el cual podemos unirnos a un tema nacional, ¿cierto? Y hacer que nos recojamos todos? Es respetable, repito lo que hace la Unión Patriótica, que tiene su tiempo de estar en este tema de la lucha, muy importante el Congreso de los Pueblos, la minga, con la cual creo que el campesinado colombiano se siente identificado con este proceso, porque este aquí no es un proceso político, sino es un proceso de defensa del territorio, ¿sí? Nos dieron un ejemplo muy importante en Cajamarca cuando nos acompañaron en el Congreso, que las únicas armas que manejamos fue nuestras manos, nuestro pensamiento, y ver esos soldados, niños, demostrándonos que se puede hacer cosas lindas y hermosas sin necesidad de la violencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me veo el país? Yo me veo el país levantándose en defensa del agua. Así me veo en defensa del agua, y los invito a los colombianos a que miremos el país cómo está, cómo se encuentra, y si somos capaces de hacer algo en defensa del agua. Bueno, yo creo que hay un gran desafío, digamos, político y social de las organizaciones en Colombia, movimiento y organizaciones sociales de Colombia. En primer lugar, hay cientos de organizaciones indígenas, campesinos, afros, estudiantes, urbanos, sindicatos, ¿sí? De economía, desplazados, víctimas. Pero como el gobierno nos ha enseñado a cada uno pelear nuestro pedacito, nuestro interés, entonces estamos fragmentados. Y esa es la peor debilidad que tenemos como movimiento social. Entonces tenemos que comenzar a consolidar un espacio de encuentro, un espacio de articulación, un espacio de construcción conjunta, a identificar los intereses comunes, a identificar nuestras apuestas políticas, económicas, territoriales, y ver dónde nos encontramos, en cuáles de los escenarios nos encontramos, y desde allí ir construyendo confianza, diálogos, irnos conociendo. Porque hoy esas dinámicas que hay, pues por un lado, las que han logrado visibilizarse, ha sido con un esfuerzo muy grande, y las que no están allá todavía, sin visibilizarse. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos desde Minga y Congreso? Por ejemplo, la Minga lo que ha planteado es, en primer lugar, es un escenario de encuentro, un escenario de diálogo, un escenario de construcción y un escenario de confianzas. Desde allí comenzar a plasmar, digamos, el querer, el sueño, digamos, de un nuevo país. Y desde allí comenzar a construir los primeros semillas, los primeros cimientos de lo que debe ser un proyecto de país, ¿sí? Pero tiene que ser con la participación de todas y todos, porque no nos podemos abrogar el derecho de que unos tenemos la razón y los otros no. Todos y todas tienen que aportar y tienen que construir en ese cambio social y estructural y político de Colombia. Claro, es un sueño a largo plazo, ¿sí? Mientras avanzamos, ¿qué se propone? Coger temas y identificar temas comunes que nos están afectando: el tema del territorio, el tema de la soberanía alimentaria, el tema, digamos, de la contaminación por el tema de la gran minería, el tema del agua. Podrían ser unos temas comunes que nos podrían llevar
a indios, a campesinos, a urbanos, a sindicatos y a todos a buscar una lucha común, ¿sí? Como primer paso, mientras vamos avanzando en los otros propósitos. Entonces yo creo que ahí está el desafío, sentarnos a construir una agenda de lucha conjunta por estos aspectos, pero sobre todo tratar de articular, digamos, algunos escenarios, por ejemplo, que lo de Cajamarca, que lo del Quimbo, que lo de Norte Santander, que lo del Chocó, que lo de Nariño, si no nos podemos encontrar en las acciones en terreno en algún lugar, sean simultáneas, sean coordinadas, que sea una sola respuesta, que sea una sola acción en esos lugares, más el acompañamiento de los procesos y las organizaciones. Ya esto le daríamos un mensaje político muy grande al pueblo colombiano, pero sobre todo al gobierno y a las multinacionales, que nos estamos levantando y que no nos vamos a dejar. Pero cuando ven a un solo actor levantado, reventándose, no, ese es pan comido para nosotros, dicen las multinacionales. Entonces yo creo que ese debe ser un primer objetivo. Como, por ejemplo, los sectores que están luchando, por ejemplo, el tema de minería, o el tema del agua, o el tema de soberanía, o el tema de, por ejemplo, se unen, nos articulamos y desde allí apoyamos a los demás. Creo que ese tema debe ser fundamental. Por ejemplo, los que están trabajando el tema de paz, todas las plataformas que hoy en Colombia hay, por ejemplo, Red de Paz, Planeta Paz, Indepaz y otros que hablan de paz, etcétera, no cada uno por su lado, sino que comienzan a construir una agenda sobre lo común, sobre los intereses. Creo que ese debe ser una gran enseñanza, una gran posibilidad y desafío que tenemos que superar, porque a veces nos quedamos solamente en nuestras agendas, en nuestros propósitos, y realmente no logramos el resultado y el desarrollo que debe darse, el alcance que debe dar y el impacto que tiene que dar a nivel nacional e internacional. Y bueno, también hemos llamado a los otros sectores, aquí a Marcha Patriótica. Bueno, hablemos maduramente, hablemos sobre nuestras apuestas, sobre nuestros intereses, y comencemos a mirar, bueno, a qué le va a apuntar Marcha Patriótica, a qué le va a apuntar Gran Coalición, a qué le va a apuntar Gran como Socol, y a qué le va a apuntar la Minga, ¿sí? Y conozcamos los escenarios, y donde nos encontremos, pues metámosle juntos, y donde no, nos respetamos nuestra dinámica, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer esa dinámica, porque estamos hablando un poco de la experiencia latinoamericana, estamos hablando un poco de la experiencia de Ecuador, la experiencia de Bolivia, ¿sí? Un poco lo que se ha dado en Chile, Argentina, pero acá vemos experiencias pero no practicamos. Yo creo que tenemos que pasar de la palabra a la acción, ¿sí? Y de la acción, digamos, con la participación de la comunidad. Ese sería, digamos, uno de los caminos que nos queda fuerte por realizar en este 2012. O sea, trabajar realmente con mucha transparencia, con mucha sinceridad a lo de la articulación y al tema de la agenda de movilización y coordinación.